Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en el taller de habilidades de comunicación profesional. Hoy el último encuentro. Bueno, ya nos conocemos todos, todas. Siempre es lindo cuando se van estos grupos con estos talleres de este encuentro. Son siempre distintas miradas. Hoy contamos con la presencia de nuestra expositora estrella, yo también la conoce porque le invitamos siempre que podemos. Así que hoy vamos a estar con la doctora Rosario Sánchez, que es la presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, y además es abogada especializada en métodos adecuados de resolución y de gestión de conflictos. Hoy el tema sobre el que vamos a hablar es sobre técnicas de negociación. Rosario es la uno en ese tema, así que nos encanta poder tenerla acá. Y bueno, como siempre, con Ayelén Bordigoni, que es la presidenta de la Comisión de Abogacía Joven y Nobel, y Estefanía de Ledone, que es la vice de la comisión, además de muchas otras cosas y muchas otras funciones que tienen las chicas. Bueno, siempre remarcar que este taller lo organizamos desde el área de ejercicio profesional, en conjunto con la Comisión de Abogacía Joven y Nobel. Saludamos también a aquellos que nos están viendo virtualmente y siempre comentar que esto queda grabado, lo van a poder ver en el canal de YouTube del colegio también. Así que, bueno, sin más preámbulos, te damos la palabra, Ro. Gracias, muchas gracias. Bueno, ustedes saben, yo siempre les digo, para mí realmente es un placer compartir tiempo con ustedes y mucho más con las cosas que me gustan. En realidad yo no sé si soy la uno, me encanta lo que hago y bueno, trato de ponerle lo mejor de mí y eso es un poco lo que vengo a compartir hoy con ustedes. En realidad cuando no son muchos o muchas, a mí siempre me gusta empezar de qué es lo que imaginamos o cuál es tal vez la experiencia o la idea que tenemos cuando hablamos de negociación. Tenemos acá a María José, que hoy cuando me dijo que venía, yo digo, la verdad, realmente me da vergüenza, porque obviamente una especialista negociando todo el tiempo, pero bueno, siempre se aprende y siempre tenemos algo como para co-construir, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, me llevo de cada uno de los encuentros alguna cuestión que me hace pensar y tal vez después me encuentro en ¿sabes qué me quedé pensando el otro día ahí, tal cosa? Y esto realmente es muy rico. Así que, bueno, María José, cuando quieras hacer un aporte, estás habilitadísima, por supuesto. Bueno, a ver, empecemos. Empecemos con este disparador. Negociación. ¿Qué es negociación? No les estoy tomando examen, no les estoy tomando examen. ¿Sofi qué? Del plan B. ¡Ay! Listo, eso no. Ellos son del plan nuevo. Eso sí, a ellos los conozco, pero bueno, a ver, del plan nuevo, pero todavía no vieron mediación y medios de resolución, porque no los tuvimos de alumnos y alumnas. Chicas, ¿ustedes? ¿Vieron teoría del conflicto? Sí, algo de negociación vieron porque vieron Fisher y Uri, ¿no? Lo leyeron, por lo menos, ahí algunos puntos de negociación vieron. Pero bueno, lo cierto es, plan viejo, plan nuevo, digo, en general cuando pensamos en negociación, básicamente pensamos, bueno, a ver cómo hacemos para dividir, cómo hacemos para llegar a un equilibrio, y la idea que yo les traigo hoy es profundizar un poquito en las distintas formas, primero definirlo, y después en las distintas formas de negociar que tenemos, que claramente, plan viejo, no lo aprendemos en la facultad. Y en el plan nuevo, lo cierto es que tenemos una materia que es mediación y medios de resolución, y en esa materia vemos todo lo general, vemos negociación, vemos mediación, se acabó, porque son 2 meses y en mi caso 8 lunes, o sea, y en 8 lunes también tuve que tomar examen y demás. Pero bueno, las profes adjuntas hacen un buen trabajo como para tratar de generar esta movilización y pensar en otras cuestiones. Bueno, dado que plan viejo, plan nuevo, vamos a arrancar por el principio. Yo parto de la base que como abogadas y abogados tenemos, y abogadas,
ahora que ya tenemos nuestro primer duro expedido con abogados, y vieron que hemos cambiado la fórmula acá en el colegio también, como operadores y operadoras de conflictos, y también en el marco que nos impone nuestra ley, que es tratar de construir paz, o por lo menos tratar de generar pacificación en las personas que nos vienen a consultar, lejos de escalar el conflicto, a esta altura ya tenemos la obligación de conocer las distintas formas de gestión y resolución de conflictos para poder conversar juntos con nuestros clientes cuál es el método más adecuado para, y también cuál es la oportunidad para ese método. Yo esto lo digo infinidad de veces y seguramente muchos y muchas de ustedes ya me han escuchado decir esto, pero la verdad es que no es lo que habitualmente hacemos. ¿Por qué? Porque es como estamos formados y formadas. O sea, ¿qué nos han enseñado en la facultad? Y aún hoy con plan nuevo. Y ahora les voy a explicar por qué y por qué pienso esto, ¿no? Digo, en realidad lo que nos han dicho es que nos forman para un proceso judicial. Y claramente el proceso judicial es un método más adecuado para. ¿Cuándo vamos a utilizar el proceso judicial? Y bueno, va a depender también de cuántas herramientas le podamos brindar a las personas que vienen con un conflicto. La gente no nos viene a ver a nosotros para que iniciemos un juicio. Esa es la formación que nosotros tenemos y que lo ofrecemos como primera herramienta. Nadie puede plantear algo que no conocen. Miren, hay una película muy, pero muy, pero muy vieja, que se llama Acción Civil, y nosotros siempre la damos en el módulo 1 para formar a los mediadores y mediadoras. Y lo único que queremos lograr con eso es una movilización, porque claramente, ustedes son jóvenes y no alcanzo a ver el público que está de manera virtual, pero lo cierto es que cuando nos hemos formado en métodos adversariales y hemos trabajado de la misma manera, y generar este movimiento de tenemos que mirar distinto, tenemos que mirar integral, tenemos que mirar holístico. Es muy difícil. Entonces, en esa película, y que no se las voy a decir, porque seguramente alguno o alguna lo va a ver y vamos a tener otro encuentro y vamos a hablar de la película, pero sucintamente lo que digo es lo que ofrece el grupo de abogados, y hay elementos de negociación y demás en el medio, no satisface a las personas. Y eso nosotros tenemos que poder mirarlo. Para eso, la primera herramienta comunicacional que tenemos que conocer, y sería técnicas, si quieren, dentro de técnicas de negociación, pero en realidad es una herramienta comunicacional por excelencia, es escuchar. Y es escuchar de modo activo. Escuchar activamente es escuchar absolutamente con todos los sentidos. Muchas veces, las personas, nosotros y nosotras mismas, decimos mucho más con los silencios, con los gestos, que con las palabras. Muchas veces nos contradecimos entre lo que decimos y lo que estamos tratando de transmitir de manera gestual. Entonces, para todo eso, claramente nos tenemos que formar. Y una vez que nosotros podemos escuchar activamente y podemos realizar distintas intervenciones, como puede ser una pregunta de tipo abierta para tratar de obtener la mayor información posible, ahí van a pasar varias cosas. Primero, que las personas se van a sentir reconocidas, legitimadas, que nos importan, y que no estamos pensando en cuál es el enfoque jurídico que le podemos dar. Porque generalmente, sí, como abogadas y abogados hemos sido formados para eso. O sea, escuchamos, preguntamos y reafirmamos, y quizá aplicamos un resumen, para ver qué enfoque jurídico le damos. ¿Es necesario? Totalmente, por eso somos abogadas y abogados. Pero no es lo único. Y algo peor, perdón, Ro, pero vos vas hablando y yo pienso en mi propio ejercicio profesional, y a veces uno pregunta algo redireccionado a que entre en el artículo en el que vos estás pensando. Obviamente. Y quizás
No es tan así. La primera escucha, que no importa si es en negociación o qué, tiene que ser lo más despojado posible para tratar de comprender de qué va el conflicto. Para tratar de comprender. Porque si nosotros preguntamos lo que en comunicación llamamos, que nos dedicamos a esto de manera sesgada, estamos pensando cuál es el objetivo. Y el objetivo es encuadrarlo jurídicamente. El encuadre jurídico tiene que venir de toda la información que me brindan, donde va a haber cosas que realmente van a ser, o sea, van a narrar hechos, van a tener argumentos, y obviamente todo eso lo vamos a poder enfocar de una u otra manera jurídicamente, porque siempre que hay un conflicto donde hay intereses jurídicos en juego, tienen una norma que ha sido vulnerada o una norma que debe ser aplicada para defender ese derecho. Pero eso lo tenemos que hacer después de haber escuchado de esta manera y haber formulado las intervenciones de manera curiosa, con mucha curiosidad, pero no la curiosidad por la curiosidad misma para tratar de, no sé, si vienen con un caso de familia, bueno, y a ver, ¿y cómo es el entramado? Digo, que a veces, como claro, tal cual, sino para ver qué es lo que pasó en esa familia, que digo, familia podría decir otras cosas, ¿no? Digo, no sé, en una relación contractual, en un daño de ciberjuicios, en cualquier objeto jurídico de una relación, en cualquiera, digo, o duradera o menos duradera. Pero piensen ustedes, ¿sí? Las personas cuando llegan a nosotros, no tienen en su relato una parte emocional. Siempre, siempre. No somos psicólogos, ni pretendo que lo seamos, porque claramente estaríamos ahí vulnerando una incumbencia profesional, pero sí es muy importante que se sientan escuchadas, que se sientan legitimados, porque también pueden venir con alguna idea acerca de por dónde tiene que ir la solución de su conflicto, porque también convengamos que siempre escuchamos, esto es súper habitual, no porque mi vecino, no porque mi tío, no porque, digo, eso es lo más habitual. Un caso igual pasó tal cosa. La verdad es que no hay dos casos iguales porque no hay dos relaciones iguales. Podemos tener la materia de daños y perjuicios, podemos tener alimentos, podemos tener régimen comunicacional, pero justamente por esa interrelación personal que se da, cada caso es absolutamente distinto. Entonces, el encuadre jurídico sí, con la particularidad de ese caso. Eso, digamos, es como la base inicial para cualquier método adecuado, incluido el proceso judicial, porque aun cuando de todo el resultado de la escucha y de las intervenciones que tengamos con nuestros clientes, iniciemos un proceso judicial, cuanto mayor información tengamos, más rico va a ser el encuadre jurídico que le vamos a poder dar. Entonces, como primera recomendación de algún modo, es escuchar lo más activamente posible, con todos, absolutamente todos los sentidos, tratando de mantener distancia entre lo que yo pienso y lo que a esa persona le está sucediendo, sin emitir juicios de valor, digo, si está bien o está mal, porque la verdad es que poco importa si está bien o está mal, porque lo que a esa persona le está pasando está viniendo a buscar mi ayuda, y soy yo quien tengo que ver cómo hago para poder direccionar el problema que está teniendo. Entonces digo, eso es en líneas generales. Ahora, yendo a la negociación en particular, yo acá traje un par de definiciones, y básicamente esto lo reduje a creo que 8 o 9 placas, como para no irme, porque ustedes saben que yo me voy, y me voy, es más, tenía que empezar con negociación y empecé con lo general, y empecé, bueno, no importa, igual está todo relacionado. Pero la negociación básicamente es un proceso comunicacional. Díganme si ustedes, que no saben de negociación, que son plan viejo, que todo lo que dicen, se imaginaban que la negociación es un proceso comunicacional. Negociar es repartir, ¿o no? Generalmente es lo que pensamos. Habitualmente pensamos eso. Bueno, me das 10, te pedí 20, el otro dice 10, partimos en 15. Digo, y eso es lo que pensamos comúnmente que es una negociación. Y es
todo lo contrario. Es un proceso comunicacional mediante el cual las partes que están involucradas intercambian sus ideas. Ahora yo les quiero leer la definición y después les voy a hacer algunos agregados. Y generan propuestas con el objetivo de buscar un acuerdo que satisfaga sus intereses. Obviamente pueden actuar por sí o por medio de su representante. Digo, nosotros como seres humanos vivimos negociando todo el tiempo en todos los órdenes de nuestra vida. Negociamos con el compañero de trabajo, negociamos con nuestros hijos, negociamos con nuestros padres, negociamos con nuestros hermanos, negociamos acá, digo, todo el tiempo estamos negociando. Ahí claramente lo estamos haciendo seguramente de una manera más directa, más casera, además. Pero todo el tiempo estamos negociando. Ahora, cuando ya es un proceso más formal, lo que tenemos que hacer, y representamos los intereses de otro, como es nuestro rol como abogadas y abogados, claramente esas herramientas comunicacionales de las que hablábamos, ¿para qué nos tienen que servir? Para tratar de ver cuáles son los intereses de las personas. Y acá nosotros tenemos que poder hacer una distinción entre lo que es lo que denominamos posición de lo que denominamos interés y lo que denominamos necesidad. ¿Por qué? Porque generalmente cualquiera de nosotros o nosotras, cuando sostenemos algo, lo que hacemos es sostener una posición. Ahora, cuando un tercero, que en este caso somos abogados o abogados, empezamos a ingresar en este proceso comunicacional de esta manera, la primera herramienta que utilizamos es la escucha y la escucha activa, realmente lo que está diciendo que quiere es lo que realmente quiere. Y ahí empezamos a tener distintas intervenciones, escucha, pregunta abierta, lo más abierta posible para tratar de obtener información, alguna pregunta cerrada para tratar de confirmar, hacer un resumen de lo que me está diciendo, eventualmente un parafraseo que es re difícil, no pretendo que, digo, pero básicamente la diferencia que hay entre un resumen y un parafraseo es poder receptar la emoción de lo que esa persona me está transmitiendo, y tiene una forma especial de realizarlo, pero en realidad yo lo que tengo que descubrir es cuáles son los intereses de esa persona. Muchas veces, detrás de un objeto jurídico, y María José no me va a dejar mentir, realmente se esconden otros intereses que no tienen nada que ver con el objeto jurídico. Nada que ver. La cuota alimentaria excesiva, por ejemplo, y nosotros nos damos cuenta que es excesiva, y en verdad tal vez lo que está necesitando es un reconocimiento de la otra parte, de que es buena madre, de que es buen padre, de que, digo, y esas son las cosas que nos van dando estas herramientas comunicacionales. La escucha, las preguntas, las confirmaciones, la receptividad a las emociones. Entonces, desde este lugar es importante ir aplicando las técnicas. ¿Por qué? Nosotros quedamos, que puse alimentos, o seguir con eso, y nosotros nos quedamos en la cuota alimentaria, y que capaz que la cuota alimentaria puede ser excesiva o no, digamos. Pero nos quedamos ahí, y es, te estoy pidiendo 20 y te estoy diciendo que 20 no te voy a dar, por la razón que sea, lo único que hacemos es tensar más el conflicto. Si en cambio nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a sentarnos a charlar, vos contame todo lo que realmente quieras, y empezamos tal vez para que nos cuente, ya que tomé un caso de familia, sigo por ahí, pero podría ser un daño y podría ser una disolución de sociedad, digo, y si quieren vamos a irme echando a medida que vayamos avanzando en la charla. ¿Para qué necesitas esto? Decime cuáles son los ítems que, no sé, tus hijos, Juana y Pedro, por decir algo, tenemos que satisfacer para que se cubran sus necesidades, las habituales, las que venían desarrollando a lo largo de el proceso, a lo largo de cuando vivían en familia, y ahí nosotros entramos en un terreno donde
y capaz le estoy pidiendo 100 y en realidad necesito 20 y le estoy pidiendo 100 porque lo quiero volver loco, la quiero volver loca. Entonces, digo, empezamos a jugar en otro terreno. No es la negociación centrada en cuánto repartimos, sino en cuáles son los intereses. Y puede ser que podamos descubrir que realmente lo que está diciendo que quiere no es lo que realmente quiere, casi nunca coincide posición con interés, y podemos trabajar cuál es su verdadero interés y a qué necesidad responde, también dentro de este proceso negocial. Para eso necesitamos abogadas y abogados colaborativos, porque si no nos quedamos en la diferencia, partimos diferencia y esto no se habla más. ¿Sí? Yo estoy contenta igual porque estamos en proceso de formación, porque no solamente tenemos mediación y niveles, sino que después tenemos la práctica, donde vemos el hecho colaborativo, ¿no, Steffi? Y realmente es muy importante estar entrenado. Y una vez que nosotros podemos conocer realmente cuáles son los intereses y las necesidades de nuestro cliente, es donde vamos a poder empezar el verdadero proceso negocial. Entonces, el negociador lo vemos como un operador de conflictos, y ahí le agregaría constructor de paz. Pero ¿saben por qué no lo agrego? Porque me gusta explicarlo. Porque parece que constructor de paz es algo recontra grandilocuente, es tremendo. Bueno, yo hace 25 años, cuando empecé con todos estos temas, me quería comer el mundo y realmente creía que iba a ser una hacedora de paz tremenda y bueno, tener unos ideales divinos y qué sé yo. Y después, la verdad, lo que pude comprobar a lo largo de los años es que todas y todos podemos hacer algún aporte para que en un conflicto determinado haya un poco de paz. Y eso es un gran, gran aporte. No es lo mismo ser un abogado o abogada netamente adversarial y no pensar en las consecuencias que esas personas tienen en su vida personal por tener esta postura adversarial, que realmente poder ser empáticos, empáticas, ponernos en el lugar del otro, pensar en el más allá. Digo, a ver, hay muchísimos ejemplos que les podría dar, pero realmente, digo, para ir a otras materias, en un daños y perjuicios, cuando nosotros no tenemos en cuenta no solo cómo aconteció, porque claramente eso lo que va a hacer es determinarnos la responsabilidad de uno, de otro, la compañía de seguros y demás. Cuando nosotros tomamos solo eso y no escuchamos lo que, por ejemplo, la persona que fue investigada sintió, y a veces nos pueden llegar a contarnos, la verdad que yo estoy haciendo todo esto, estoy indignada, o estoy indignado, porque ni le importó, o sea, me dijo, arreglate con la compañía de seguros y nada más. Entonces, esta persona, realmente lo que dice que está reclamando, ¿es lo que le interesa? ¿Es lo que necesita? ¿O está necesitando, además de esto, otra cosa? Y ya vamos a ver un modelo de negociación donde podemos trabajar todas esas cosas. Y pensado en nuestra formación adversarial como abogados y abogadas, pero se puede, y es riquísimo, les puedo asegurar. En Jóvenes y Sí. Nobles nos pasa que muchas veces los chicos más jóvenes que vienen formados con esto de dialogar, de escuchar, a veces les pasa que nos dicen, me dejó de atender el teléfono, ¿cómo hago para contactarme con el colega? Bueno, no quiere hablar más, o me da información errónea, o me dice, llamame dentro de 15 días y no le atiende el teléfono, y así sucesivamente. Noto que choca un poco con otro tipo de información. Sí, es así. En realidad estamos en pleno proceso de transformación para mí y que probablemente, yo ya le digo, hace 25 años que vengo remando y probablemente dure unos 25 más. Pero yo estoy convencida, primero que es el camino, pero no que ese camino porque lo digo yo, porque yo lo tengo como experiencia y soy una apasionada de esto, o sea, es el camino a nivel mundial desde hace muchos años. Es así, digo, o sea, la negociación es la regla, el proceso judicial, lo adversarial, lo último, digo, o sea, sí. Éramos buenas abogadas y investigábamos. Claro. O sea, se clasificaba y decía que es un abogado porque realmente no sabe Tal cual. pelear. Tal cual.
chicos pelear Sí, con papá. sí, tal cual, tal cual. Se explicaban de esa Sí. manera. Realmente éramos litigadas. Sí. Teníamos una discusión. Tremenda. Una audiencia abogada. Sí. Éramos buenos abogados. Sí, sí. Ahora, cuando hacemos este cambio y bajás puntos de vos, la otra Sí. persona está obligada a hacer. Sí, tal cual. Perdón, Sí, Sí, tal no, cual. está bárbaro. Y miren, yo que en general trato, bueno, a ver, muchos, casi todos y todas, y no puedo ver quiénes están virtualmente, saben que, a ver, yo me dedico a todo esto, pero vivo de mi ejercicio profesional de abogada, digo, o sea, no puedo vivir de la negociación y la mediación o la conciliación de consumo exclusivamente, aunque me ayuda, sinceramente, a mis ingresos. Pero el punto es, muchas veces nosotros también para poder ir por este camino tenemos que hacer un control de emociones, pero muchas veces no las controlamos. No las controlamos. Yo que soy bastante temperamental, trato, y es un ejercicio que hago todo el tiempo, pero a veces me voy. ¿Por qué? Porque la conducta del otro también Claro, también hace que uno, y a veces también es una táctica que el otro utiliza. Ay, sí. Muchas veces una táctica. Entonces, no nos tiene que preocupar si realmente nos vamos, pegamos un portazo. Digo, y interrumpimos el proceso negocial. Lo que tenemos que hacer es retomarlo en algún momento. Tendremos que buscar la forma, tenemos que buscar las palabras adecuadas para. Bueno, de hecho, yo estaba pensando, digo, más allá de quizás una etapa previa, también dentro del proceso, hoy en día, dentro del proceso, digo, judicial, hay muchos jueces y juezas que se están prestando a abrir el diálogo en cualquier momento. A mí me pasó justo el otro día con un proceso que está iniciado que digo, voy a pedir una audiencia de conciliación. Porque me parece que estamos en un momento en el que seguir demostrando, me parece que... Y digo, ay, capaz que la jueza... me parece una pavada, porque yo realmente pedí la audiencia a los fines de poder establecer un diálogo. No hay otro objetivo que ese. Y la jueza no solo que me la concedió, sino que cuando fui me dijo, estuviste bien, me dice, porque me pareció por los últimos escritos, como que había alguna... Digo, también dentro del proceso hay operadores que se están prestando más también al diálogo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y realmente lo celebro y me encanta. Yo ahí tengo un temita, digamos, que es qué conciliamos, qué negociamos Claro. y cómo lo hacemos. Obvio. Y eso para mí es una gran diferencia. De todas formas, obvio que lo súper celebro, porque antes era, esta es mi postura, este es el proceso, acá está la norma, No había ni audiencia. olvídate. Y en cámara ni hablar. O sea, jamás... pedí una y me hicieron presentar mi petición, obviamente en conflicto ya cuando le dio traslado, el otro contestó, se enojó y chao. no llegamos nunca a tener la conciliación, en vez de llamarnos y convocarnos Claro. para poder resolver ahí, generó más conflicto y separación. Pero eso, ¿saben qué? También tiene que ver con la formación. Obvio. O sea, los funcionarios y funcionarias que tenemos actualmente están formados en el proceso adversarial. Obvio. Y por qué hace un rato dije, yo celebro que realmente haya un nuevo plan de estudios, pero que todavía nos falta mucho. ¿Saben por qué? Ustedes que ya vieron teoría del conflicto. Díganme si me equivoco en esto. Teoría del conflicto es una materia, mediación y medios en un tiempo va a ser la otra materia, pero en el medio hay una disociación tremenda. Claro. Todos compartimentos estancos donde el proceso, el derecho procesal, civil, vamos a decir, ni siquiera me voy a meter en penal, es el proceso judicial. Digo, tenemos profes más abiertas, como es Vicky, por ejemplo, que hablan de otros métodos, nos invitan a hablar de otros métodos. Es más, la escucha activa lo dijo el primer día que la Sí, claro, tal cual, tal cual. Pero, nadie sabía qué era. bueno, pero lo que digo es, además es generacional. O sea, sin duda que es así. Sin duda que es así. Ahora, cuando llegan los alumnos, ahí es donde me broto, la emoción no la puedo controlar, porque, o sea, vienen en cuarto, mediación y medios, y ya vieron procesal y qué sé yo, entonces yo el primer día les pregunto, ¿qué imaginan ustedes que vamos a abordar en esta materia? Y nos vas a enseñar la ley de mediación. Bueno, perfecto, si tienen esa expectativa, nunca en la vida les doy la ley, nunca, porque claramente la ley la pueden aprender. Digo, la ley, no hay,
les enseño todas estas cosas, que no las vieron. Y encima, alguno me dice, no, porque la profesora o el profesor de Derecho Procesal dijo que la mediación no sirve para nada, que en Es un realidad es obstáculo. una pérdida de tiempo, es un obstáculo, y que, Sí. bueno, sí, da igual, lo podemos discutir, eso, digo, no importa, pero lo que digo, el problema no es si tan buena es, cuáles son las herramientas con las que nos implementamos. Mm. Y también tiene que ver con los mediadores y mediadoras. Digo, acá, cuando yo hablo de operadores de conflictos, hablo en general. Hablo de, si quieren, cómo negociamos, en lo primero que hacemos, como abogados y abogadas, cómo, si no pudimos avanzar en una negociación, mediamos, y ahí ya incluimos un tercero que es el mediador o mediadora, y cómo nos vamos desenvolviendo en el proceso. Y ahí, inevitablemente, entran los funcionarios judiciales. Y los funcionarios judiciales no es que no lo hacen porque son malos, sino no lo hacen porque no se formaron en esto. Miren, hay una maestra número 1 y maestra de todos nosotros en mediación, trasvasa mediación, y ella dice, para poder ser juez o jueza, deben tener mínimo 20, es Gladys Álvarez, mínimo 20 horas de formación en métodos adecuados, digo, mínimo 20 horas. Entonces, digo, esto no es una crítica a lo que tenemos, estamos en un proceso de transformación, donde claramente nos va a seguir costando llegar a, ¿no? Es así, pero bueno, el tema es conocer que tenemos todas estas herramientas y que hay otras formas posibles. Eso es lo que yo siempre trato de dejar, digamos, dentro de estos métodos en general. Y en eso, en cómo vamos, qué debemos tener en cuenta en una negociación, es esto, la relación con el cliente, pero también con el abogado y el cliente de la otra parte, que en general no lo tenemos en cuenta. Es lo que decía María José hace un rato. En general lo que hacemos es, el otro es el adversario, el otro es mi enemigo, listo. Yo tengo toda esta batería de normas, con lo cual con esto lo mato. Y después a la postre, a lo largo de los años, nos damos cuenta que no matamos a nadie, que todos tenemos una parte de razón, y que en definitiva lo mejor que nos podría haber pasado es llegar a un acuerdo en el momento oportuno. Claro, para la gente también. La gente se va cansando a medida que vamos evolucionando durante el proceso. Digo, es así. Además, porque son años para un litigio, o sea, un desgaste en lo personal, en Emocional. emocional, o sea, que eso es familia. Ni hablar. Terminan cambiando de abogados. Miren, yo tal cual. A mí, justo en este momento, en el día de hoy, entre ayer a la tarde y hoy, me pasó algo increíble. O sea, hace bastante que vengo trabajando con la clienta todo el tema sobre todo el tema de alimentos y cuidado personal, porque era de otro departamento judicial, y el divorcio y la disolución lo hizo en otro departamento judicial, pero no puedo avanzar. No puedo avanzar, y la abogada del otro lado me pone permanentemente trabas. Yo digo, y esto también lo tenemos que tener en cuenta, y un poco por ahí lo que vos planteabas ayer. En mi caso personal, yo les cuento cómo lo hago, y con el riesgo a que me tomen, mirá, no es tan buena abogada, es tonta. Claro. Yo en general lo que hago es depositar confianza en el otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, la abogada me planteó en un pleno enero, mira, en vez de llevarlo, cuando tu clienta dice, el papá los tiene que llevar en tal, bueno, pero vamos a poder hablar una vez que vuelvan de las vacaciones, todo el resto de los temas, por ejemplo, la cuota de la escuela, que están los chicos todo el tiempo viendo, o sea, al borde de que se tengan que cambiar de colegio, y la verdad, en este caso el papá tiene poder adquisitivo como para, sí. Listo, se fue de vacaciones, volvió, querida, te cerró la puerta. Entonces yo ya a mi clienta le dije, no puedo más porque no va con mis códigos, no te estoy ayudando. ¿Saben lo que me pasó ayer a la tarde? Y bueno, y le dije, en la semana hablamos, yo creo que voy a renunciar,
porque me parece que vos tenés que buscar otra abogada, otro abogado que empiece, y así, me cayó del cielo. En realidad, el que cambió de abogado fue el otro. Hoy a la mañana le digo, sí, y me plantea y me dice, no, porque tendríamos que resolver el tema del 08 de la camioneta y tendríamos que resolver el régimen de comunicación definitivo. Excelente, le digo, ¿sabés qué? Yo tengo que resolver tal cosa y tal cosa. Empezamos de nuevo, le digo, la voluntad de mi clienta es tratar de terminar todo este tema. Le digo, hace 8 años que estamos en esta situación, lo que decías vos, el tiempo. Y ella me dice, sí, el mío también. Bueno, celebremos, por lo menos cambiamos un actor, que es una abogada, vamos a ver qué pasa. Digo, porque también uno a veces es parte del problema. Y La verdad, si cuenta tiempo. sí, sí, es parte del problema, es parte del problema. Y yo me estaba dando cuenta que en verdad no le estaba pudiendo dar respuesta, muchas veces porque también, digamos, tenemos estas cuestiones de lo lento de los órganos judiciales, entonces digo, bueno, yo igual soy una optimista empedernida y estoy convencida que esto va a cambiar el día que podamos nivelar en este sentido, digo, donde no estemos uno pensando en a ver cómo jorobamos al otro, sino centrándonos en las necesidades de las personas. Verdaderamente, digo, para poder hacer eso tenemos que estar formados y formadas, porque es imposible si no. Y les hablo yo, que me formé en una formación absolutamente adversarial, estuve 5 años boyando así, ¿y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y no me sentía cómoda, y trabajaba en un estudio donde hacía concurso de quiebra, sí, concurso de quiebra, y me mandaba a las subastas, y me mandaba, yo decía, esto no es lo mío, esto, no. Y afortunadamente en ese estudio había otro abogado que se dedicaba a todo el tema de la sociología. Y entonces un día me dijo, sale la ley de mediación en Nación, y me dice, yo a vos te veo acá. Yo infinitamente le agradezco. Seguramente vos lo conocés, María José, que después fue juez del 7, Enrique Tato Biso. ¿Verdad? A mí me abrió la cabeza y afortunadamente. Entonces, lo que digo es, esto todavía lo seguimos teniendo. Y el nuevo plan de estudio, ustedes dicen, plan viejo, o sea, plan viejo, o sea, no hace tanto que tenemos este plan, pero además tenemos profesores de plan viejo. Digo, porque no es solamente cambiar el plan, tenemos que cambiar el plan con las personas adecuadas para. Bueno, concursos y quiebras es pura negociación para poder... Tal cual, sacar tal cual. Si no sabes negociar, es muy difícil llevar a cabo. Bueno, Aye, pero vos que te dedicás a concursos y quiebra, y que tantos encuentros hemos hecho en relación a esto. Siempre hay opositores. Claro, pero ¿por qué? Porque la manera en que se piensa el concurso y quiebra es absolutamente material y nada más. Pero si querés ayudar a la empresa o a tu cliente, sí tenés sí, que negociar. Y Pero- tenés que negociar, sí. No, que yo un poco reafirmando eso digo, los concursos y quiebras es como si estuvieran por fuera del derecho empresarial, porque en el derecho empresarial nadie inicia un proceso judicial. Es la última ratio, porque la empresa no quiere figurar en la MEB, la empresa no quiere tener juicios en contra, la empresa tiene que seguir trabajando con ese proveedor porque es el único que existe. Sí, claro. Digo, en capital es todo arbitraje. Acá nada más vamos todos a proceso. A mí me pasa que en familia es al contrario, por ahí piensan que vos querés hacer algún acuerdo, o querés arreglar algo, por ejemplo, comunicación, hablarlo, un video personal, lo podemos hablar de otra forma, nos podemos comunicar entre los abogados, y piensan que es algo informal. No, yo quiero presentarlo, yo quiero... Porque si no está en un expediente. expediente no existe. Claro. Merce, igual, ¿sabés qué? Ahí, Y a mí me ha pasado que pude, por un acuerdo, bueno, ¿qué querías vos? No, porque, bueno, los días que está conmigo, yo no llego a hacer tal cosa, entonces yo creo que me pase más cuotas, y bueno, si cambiamos los días, y él está más días, o ella está más días, y por ahí lo podés arreglar de otra forma, con un acuerdo, y como lo sí. Pero a la gente tiene miedo, porque si lo va a cumplir igual, si no le da la sentencia a un juez. Bueno, ahí es clave, por eso es clave la comunicación que tengamos con nuestros clientes. Claro. Es Darle clave, opción. porque en realidad yo jamás les digo lo que tienen que hacer. Nunca se los digo. Porque vieron que como abogados y abogadas tendemos a decir cuál es la solución. Sí.
Yo en realidad lo que hago es, primero escucho, pregunto, me informo, y a veces como que se quedan, ¿cómo que captaste eso? Y sí, bueno, la escucha activa tiene que ver con eso, requiere un entrenamiento, digo, y lo que hacemos es, bueno, a ver, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, tenés esta posibilidad, que es de esta y esta manera. Ir por el tema de la negociación, el diálogo, acuerdo, sujeto a homologación, que se podrá o no, y le explicamos el tema de las costas, le explicamos absolutamente todo. Le decimos, si no, la otra es proceso judicial, y hasta ahí llegamos, digamos, porque salvo que sea algún caso, vos dijiste familia, justo por eso digo, pero salvo que sea algún caso de mediación, bueno, también le explicaremos el proceso de mediación. Que el proceso de mediación, lo que pasa acá, es que también está mal instrumentado, porque en vez de verlo como una oportunidad de acceso a justicia de las personas, se lo ve como algo que obstaculiza ir al proceso. Un requisito Entonces previo. es claramente también un cambio de paradigma que tenemos que poder aprender con H. Entonces, volviendo a eso, en realidad yo lo que hago es, bueno, tenemos todo esto, pro y contra de cada uno. Eligen ellos. Y Rosa, una Eligen pregunta. Yo nunca, perdóname, No. yo nunca lo llevo por el lugar donde yo considero que, bueno, fenómeno, vos estás dispuesta a un proceso judicial, tenés que prepararte para esto, para lo otro, para lo otro y para lo otro. Y en definitiva terminan decidiendo ellos. Y si quieren proceso judicial, no tengo ningún problema, los acompaño. Sí. Esa charla, que para mí, yo siempre le digo a mis alumnos que la entrevista con el cliente es lo más importante de todo. ¿Es un solo encuentro? ¿Vos en un solo encuentro lográs escuchar o son varios? Porque a veces también lo que pasa es la ansiedad de los y los abogados, pero también la ansiedad de los clientes de decir, quizás como personas más jóvenes, ay, le tengo que dar una solución en la primera entrevista porque si no se me va a ir. O el cliente que ya inmediatamente se siente y te dice, bueno, pasó todo, ¿qué hacemos? Con un solo encuentro, ¿a vos te alcanza para poder interpretar? En realidad es un proceso que se inicia en un encuentro y a veces claramente después vos te quedás también pensando y requiere que tengas otros encuentros. Yo lo que siempre digo es que, a ver, primero no importa la edad que tengamos, no tenemos la solución para todo, ¿no? Tenemos que salir a estudiar, tenemos que salir a ver, tenemos que salir, bueno. Entonces, a ver, no decirle obviamente a la gente, no sé, pero sí, déjemelo pensar, déjemelo estudiar, vamos a ver qué enfoque le podemos dar. Algo le tenemos que adelantar y algún deber para la casa le tenemos que dar. Yo necesitaría que además me traiga esto, aquello, lo otro. Y pactamos un segundo encuentro. Digo, y ahí ganamos tiempo nosotros y vamos viendo y también pensando cuál es el método más adecuado para. Pero se tiene que ir con algo para hacer, porque si no, obviamente me siente, uy, vine a perder el tiempo. Claro. Entonces, yo les cuento mi experiencia y puede haber muchas más. Sí, ¿no? involucrarlo en el proceso ayuda bastante, que también vaya informándose y trayendo cosas. Hay que hacerlo responsable. Sí. Hay que hacerlo responsable. Porque si no es fácil tirar el tema y punto, digo. Y lo cierto es que es su problema y es su solución. Que nosotros lo que hacemos es tratar de colaborar para que elijan el método más adecuado para. Pero, a ver, claramente si es un proceso judicial hay tantas variables que también lo tienen que saber. Sí, claro. Es así. Pero miren, una de las cuestiones fundamentales es construir confianza con el cliente. Total. El cliente tiene que saber que yo, por ejemplo, le estoy diciendo la verdad, digamos, ¿no? No que estoy tratando de ver cómo zafo, ¿se dan cuenta? Entonces, el decirle la verdad es, mire, en verdad yo creo que podríamos ir por acá, pero déjemelo pensar para ver, y bueno, y voy a tratar de buscarle la mejor respuesta posible. Miren, acabo de venir del estudio donde, bueno, una situación que yo no he sido la abogada y demás, la verdad hice 3 veces porque el señor vino y me pidió algo. Yo dije, bueno, sí, puede funcionar, lo hice, pero en realidad había que involucrar a su ex mujer, que ya no tienen ninguno de los dos abogados, y a la hija, que es mayor de edad, y ellos me estaban pidiendo que haga un convenio. Yo dije, sí, ¿por qué no en esto de tratar? Lo hice.
Después lo hice como incidente, después dije, no. Entonces hoy lo cité. Se pidió el día de trabajo, porque si no, no le va. Entonces le dije, mira, y le dije esto. Lo pensé de esta manera, lo pensé de esta otra, lo pensé de esta otra, llegué a esta solución para mí, digamos. Necesito que vos me digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y decide él. Claro. Y me dijo, puede funcionar, digo. Y la verdad es que a mí me parece que es la mejor opción. Y me podría haber dicho, no, si no lo haces como yo te pedí, y ahí uno tiene que pensar muy bien si realmente se va a meter en eso, porque digo, hubo mucho agua bajo el puente, muchos intereses contrapuestos, hoy están bien, pero mañana no sabemos, entonces un único patrocinio, la verdad no me terminaba de cerrar, por más que vinieron y me la pintaron color de rosa. Entonces nosotros tenemos que poder tomar distancia y ver más allá, y ver qué puede pasar, digo, porque si no ahí entramos en un círculo, a veces que es también el juego que ellos quieren, digo. Una cosa es cuando viene una persona por primera vez y viene a, wow, contarnos y ver qué podemos hacer, y otra cosa es cuando ya vienen con un recorrido y vienen y te dicen, y yo quiero que vos hagas esto. Ay, sí. Malentienden a veces esa empatía que uno genera. Sí. Y esa confianza en los humanos. Entonces, como que el rol se cambia para ellos y ya incluso la palabra que decir hasta manipulan. Sí. En el sentido de acuerdo al ánimo que vos le estás escuchando, entonces, no, digo mi nombre, no, María José me va a entender, yo quisiera que ella vaya y diga hay cosas. Y es un límite tan finito. Sí, total, total, Sí. total. Yo digo, bueno, pues si no sé cuándo abogada que se encuentra con Tal cual, Sí, tal claro. cual, tal cual. Pero lo que digo, a ver, no tengan miedo a esto, es un proceso que lo tenemos que hacer en cada uno de los casos. Y que ustedes tal vez sienten que no tienen las herramientas suficientes porque recién están empezando y demás, y otros están estudiando, ¿no? Pero también entran en juego un montón de cosas. En mi caso, digamos, esto de el dejarme llevar a veces, el dejarme llevar hasta ahí, porque, bueno, digo, tiene que ver con la falta de tiempo para poder pensar las cosas. O sea, las chicas ya lo tienen súper asumido, yo me levanto 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero es el único momento que puedo pensar. Trabajo el fin de semana, ¿por qué? Porque es el único momento que puedo pensar. Y la verdad, yo vivo en mi ejercicio profesional y las personas que vienen y me consultan y digo, buscan el asesoramiento y obviamente el patrocinio, merecen que yo les brinde ese trato. Digo, que además es el que he tenido toda la vida, entonces ahora me requiere un esfuerzo mayor, bueno, me requiere un esfuerzo mayor, digamos, pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que no sientan que son únicos o únicas en esto de tener que decir, lo voy a pensar, voy a ver qué enfoque le doy, lo voy a estudiar, voy a analizar un poco más la doctrina y la jurisprudencia respecto de esto, porque, a ver, yo creo que podemos ir por acá, pero necesito rechequearlo. Claro. Digo, y está bien que lo digamos, y está bien que lo digamos, porque además habla de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. No te digo algo así a la ligera y listo, si te llevo por este camino. Entonces, esa construcción de esa relación es fundamental, es fundamental. Y es el primer punto. Antes de comenzar las reuniones con la otra parte, hablando puntualmente de negociación, debemos hablar de los intereses que tienen las personas, pero también de los míos. Porque, digo, yo vivo de esto, digo, cualquiera de ustedes. Entonces, también tengo intereses, también necesito vivir. Tengo una ley de honorarios que me dice que por un acuerdo, por labor extrajudicial, puedo cobrar tanto. Hablemos de los intereses de todas y todas las partes involucradas. Porque si no, parece que hacemos el trabajo y lo nuestro Ay, tengo una siempre al final. preguntaza. Claro que sí. ¿Cómo se cobra cuando se negocia? Ah, fundamental. Porque esa es una pregunta muy recurrente, digo, uno cuando va a un proceso, no sé, estás en una sucesión, cobras por la DH, cobras por la inscripción de un bien, todo eso está tarifado. Acá también está. ¿Cómo cobras la negociación? Miren, acá está la respuesta. Yo, a ver, ¿por qué creen que ando con esto acá? O sea, claro, o sea, a ver, yo siempre, porque si no, y eso también hace a la credibilidad de la relación que uno tiene con el cliente. Digo, porque, no, ¿sabes qué? Me cobró cualquier cosa. No, te cobro de acuerdo a la ley.
Tal cual. La ley dice tal cosa, lo prevé casi todo. Digo, no va a decir puntualmente acuerdo por tal cosa, digamos, No, lógico. pero sí lo encuadramos, sí lo podemos encuadrar. Labor extrajudicial, si hay que someterlo a homologación, obviamente después voy a tener una regulación, puedo cobrar, y eso es lo que quiero que hablemos, no en este momento, pero digo, puedo ir cobrando, si después me regulan más, puedo cobrar la diferencia, puedo empezar con un mínimo, digo, podemos dar facilidades, siempre es conveniente, dado que tenemos esta norma, hacerlo en IUS, digo, porque el valor del IUS cambia, entonces ellos ya saben, se lo vamos explicando, le decimos, el valor del IUS hoy está, que encima cambió, 5,787, ¿no? ¿Sí? 5,425. Pero bueno, No, encima no, cambió. hoy cambió. Encima retroactivo el 1 de febrero, bueno, a veces ahí tenemos que hacer alguna concesión, porque la gente no entiende Sí, obvio. mucho, como hace 10 días le dije, y ahora le digo, no, pero a partir del 1 de febrero, digo, No, bueno, no, ahí ya está. claro. Claro, eso es negociar. Claro, obvio. Es que cuando digo hablar de los intereses, es hablar de todos los intereses, también los míos, porque yo vivo de esto. Digo, me puede encantar, puedo tener vocación por lo que hago, pero lo necesito para vivir. Yo, desde que estoy como presidenta del colegio, más aún lo tengo que explicar, porque la gente cree que yo estoy acá y me llevo fortuna. Yo le digo, es gratis, es absolutamente gratis, vivo del ejercicio profesional, que poco tiempo tengo además. Entonces, digo, a ver, y cuando uno habla con la verdad, la gente lo entiende, Y si de repente está establecido acá cuánto pueden cobrar, que además es mínimos, cuánto pueden cobrar, y ustedes consideran que lo tienen que hacer en un pago, y bueno, verán si quieren tener el cliente, si no, digo, si les dice que no se puede en un pago. No, es cierto que es difícil. Es difícil. Además yo, y seguramente a María José le va a pasar lo mismo, somos de una generación, yo en ese estudio que les digo que estuve 15 años, no se cobraba nunca nada, ni la consulta, o sea, con lo cual era tremendo, porque había que esperar que los jueces regulen. Y bueno, ustedes vieron todo el trabajo que estamos haciendo de la colegiación en el Colegio de La Plata y la colegiación en general, por tratar de que los jueces nos cumplan la norma, con lo cual, tal cual. Entonces, yo en realidad también estoy, primero lo estoy empezando a hacer yo, y segundo, considero que tenemos que cambiar también en eso. Digo, que no esté mal hablar de nuestros propios intereses. Que es, obviamente. Los médicos no se Obviamente. se preguntan si Obviamente. No, y si te vienen a arreglar algo, tampoco. no. Claro. Pero tenemos que legitimarnos primero a nosotras y nosotros para después poder decirlo y que no se vea como que está mal, porque si no parece que, ay no, ¿cómo vamos a hablar de honorarios? Mira el problema que tiene. Claro. Tiene un problema, lo puedo entender, lo puedo escuchar, le puedo hacer un análisis, puedo hacer un informe por escrito. Todo eso está previsto acá. ¿Cuánto es el valor en honorario? Todo. Entonces digo, y uno tiene que hablar claramente. Yo tengo como práctica armarme el presupuesto, donde tengo, de dónde saco, que son Obvio. esos mínimos. Sí, Primero vi me un lo hice presupuesto armado por vos. Para Muy bueno está. reafirmármelo a mí misma, como diciendo, Claro. o sea, estás cobrando bien, no le estás robando nada a nadie, No, y lo vas actualizando. y a su vez le informo que eso puede aumentar de acuerdo a lo que se fije, Claro. y le sirve tanto a él como a uno Obvio. mismo, que a veces tiene esa sensación de que por ahí, porque recién empieza, o porque Claro. es mucho por ahí el monto que ves, pero bueno, lo que vale Sí, es la tal realidad. cual. También es cierto que a veces cuando uno recién empieza hace algunas concesiones. Entre perder el cliente y espera a cobrar, digamos, el proceso judicial y demás. No es necesario, digamos, a ver, pero esto también tiene que ver con es todo cambio de paradigma, ¿se entiende? Sí, o sea, tenemos que poder salir de esto de el Estado me regula todo, digamos, me regula la profesión en general, digo, mi ejercicio es solamente a través del proceso, consecuentemente la única manera que puedo cobrar es cuando después me regula. O sea, una cosa va unida a la otra. Claramente no es la única forma, y claramente tenemos que aprender a cobrar de una forma diferente. Nosotros acá con las chicas estamos con todas, digamos, Sí. estamos trabajando esto. Ahora vamos a tener una jornada en el mes próximo,
y ustedes tienen algo previsto para dentro de poco también, También, ¿no? y desde Colproba también la Sí, comisión. sí, pero yo fundamentalmente porque, a ver, también, y mezclo, ¿no? Porque En el Poder Judicial no hay capacitaciones de este tipo de cosas. No saben regular. No, no. A mí mis amigas funcionarias, y miro a la cámara, me llaman y me dicen, ¿cómo se regula tal cosa? Es No. que ya no se puede depender de la regulación. no, no se puede, no. No, pues me has puesto la Eh, presión. No, miren. digo, vinculada con la forma de ver todo lo que vos planteas, el conflicto y de todo Miren, eso. nosotros el caso más ejemplificativo, digamos, o sea, más o menos, no importa, pero bueno, distintas cuestiones que nos suceden acá, ¿no? Y que yo siempre digo lo mismo, siento que vamos corriendo detrás. Y por eso insisto en generar todas estas cuestiones que podamos ir un poco adelante. Pero de repente, digo, los jueces, por eso digo, cuando solamente miramos la norma y nada más que la norma. Digo, o sea, por ejemplo, nos pasó una abogada no me acuerdo si eran 4 o 6 hermanitos, que había hecho todo el proceso de adopción, le regularon en primera instancia 20 ius arancelarios. 20, que tampoco estamos hablando de, bueno, en cámara se los bajaron a 4. 4. ¿Por qué se los bajaron a 4? Tengo las facultades para hacerlo por el 1255. Aplicación arbitraria, por supuesto que desde el colegio acompañamos y planteamos el recurso extraordinario. El problema es ese. El problema es que no pueden pensar todo el trabajo que hay detrás de ese proceso, que cuando vos llegás a presentar un documento tuviste que trabajar muchísimo antes, Todo el día. mismo que cuando haces un acuerdo con otra parte, te llevó muchas veces más trabajo que si haces presentaciones, y presentaciones, y presentaciones, digo. Entonces, falta concientización de nuestros roles en general. Por eso yo, cuando digo que estamos en un proceso de transformación, aspiro a todos ellos y ellas, a que realmente puedan, si están como funcionarios o funcionarias, ponerse en el lugar del otro, ser empáticos, pensar todo el trabajo que hay detrás, y a su vez, cuando son abogados y abogadas de las partes, puedan pensar en el enfoque, en el encuadre jurídico, pero también cuáles son los intereses y las necesidades de esas personas. Y cómo hacemos, y de eso se trata el proceso de negociación, para compatibilizar con los intereses y necesidades del otro. Y ahí es donde tenemos que poder generar esos puentes de que el otro no es un enemigo. Lo tengo que escuchar, o sea, primero es la escucha activa, aplicar todas las herramientas comunicacionales con nuestro cliente. Pero después tengo que poder, bueno, ahora creo que es una plaga que viene, pero ya les voy adelantando, entrar en sintonía con la otra parte. Porque si yo voy, no es tan difícil, pero hay que hacerlo. Depende de quién sea el otro parte. Claro, sí, depende. Pero miren, ¿saben qué? Es cierto eso que vos decís, pero uno siempre tiene que poder tener las herramientas para ver por dónde le ingresa a la otra parte. Y cuando digo por dónde ingresa a la otra parte, fundamentalmente es escuchando. Siempre es escuchando. Siempre es escuchando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar, y si tenemos formación en esto, vamos a poder, por lo menos, tener una hipótesis de por dónde creemos que vienen los intereses y las necesidades de esa parte. Y vamos a poder distinguir cuándo me está hablando de hechos, cuándo me está argumentando jurídicamente, y cuándo me está diciendo cuáles son los intereses y necesidades, sin decirme qué son los intereses y necesidades. Y tal vez tengamos que hacerle alguna pregunta. Miren, el mayor valor que tenemos como profesionales es la información. Y la información no se obtiene hablando. A nosotros nos formaron a todos y todas diciendo que tenemos que fundamentar, que tenemos que argumentar, que tenemos. Y la escucha, poco. Y la verdad que si queremos negociar, tenemos que aprender a escuchar primero a los nuestros, ver cuáles serían las mejores alternativas para, y después poder escuchar el otro. Entonces, ¿sabés cómo entras en lo que nosotros denominamos sintonía con la otra parte? Tomando algo de lo que esa persona me dijo y yo consideré que es importante. Y ahí
automáticamente se empieza a generar un lazo comunicacional que, a ver, puede tener altibajos, ¿eh? Sí, No claro. digo que siempre es lineal y que, digo, puede tener altibajos. Y aun cuando nosotros mismos tengamos estos altibajos propios, lo que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo. Si nosotros vamos a negociar para tratar de posicionarnos mejor después en un proceso judicial, que puede ser un objetivo, bueno, veamos hasta dónde, y ahí es donde entramos en esto, lo que denominamos mejor alternativa a un acuerdo negociado, y cuál es nuestro valor de la creación y distribución de valor, la mejor alternativa a un acuerdo negociado y valor de reserva. Todas esas cuestiones van juntas. O sea, ¿qué es la creación de distribución de valor? Y ahí vamos a entrar en los modelos de negociación. Es ver más allá, no ver solamente el único objeto que parece que tenemos para poder distribuir. Por ejemplo, estas 4 copas. Si nosotros vemos, además de estas 4 copas, ¿qué es lo otro, como decía Mercedes, que puede estar necesitando esa persona? Que a veces puede tener un valor económico y otras veces no. Claramente es más fácil empezar a entrar en sintonía con el otro. Y no es una pregunta, a ver, ¿qué necesitas vos? Si vamos así, no vamos a obtener nada. ¿Por qué? Porque el otro tiene, generalmente, en nuestra idiosincrasia, una resistencia a decirnos qué es lo que realmente necesita. Si en cambio yo lo que digo es, a ver, te estaba escuchando, listo, primero ahí ya legitimamos. Te estaba escuchando. Te reís. Estaba escuchando lo que vos me estabas planteando. Y si no entendí mal, y corregime si me equivoco, listo. O sea, a ver, ¿entienden? O sea, una postura súper baja, no es desde el lugar de superación. Vos lo que me decís es que a tu cliente le convendría, o tu cliente necesitaría, o a tu cliente le vendría mejor tal cosa. Y sí lo dijo, automáticamente me contesta que sí. Ahora, si yo lo que hago es decirle, no, bueno, porque tu cliente dice tal cosa, pero en realidad el mío tal, ya está. Sí, Barrera y se acabó. Entonces, es importantísimo conocer herramientas comunicacionales y poder aplicarlas. Importantísimo es. ¿Siempre las vamos a poder aplicar o en algún momento vamos a disparar? No, en algún momento también podemos disparar nuestras emociones y lo importante es volver. Lo importante es volver. Esto que ustedes vieron, que algunos son de Plan Nuevo, dijeron el tema de las escaladas. ¿Recuerdan cuando Entelman nos habla de las escaladas constructivas y las escaladas destructivas? Muchas veces podemos escalar porque queremos construir una mejor negociación. Y muchas veces podemos escalar porque no me importa nada ya lo que me está diciendo, entonces busco la excusa para irme. Digo, eso es a veces. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando nosotros hayamos podido hacer un análisis de cuál es lo que denominamos MAN, nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy dentro de este proceso y estoy viendo que lo mejor va a pasar dentro de este proceso, me voy a quedar acá. Ahora, si yo veo que dentro de este proceso tengo, digamos, lo que denominamos valor de reserva, tengo un piso que para mí es inamovible, en verdad voy a ver qué es lo que me ofrece el afuera. Y acá también, dentro de las herramientas que vamos utilizando, es figuras como por ejemplo las que denominamos, que es válida para cualquier método adecuado de gestión de conflictos, y en este caso tanto negociación como mediación, que tiene que ver con ser agente de la realidad. Me estás pidiendo 200. Bien. A ver, contame, ¿cómo se componen esos 200? Truc, entran los rubros. Y decime, yo, la verdad, como experiencia tengo que las cámaras hoy, por esto, están estableciendo un monto máximo de 120. ¿Vos tenés una experiencia diferente? Esa es una opción. Les digo la otra. No, mira, eso es una barbaridad. ¿Cómo vas a estar pidiendo 200? En realidad, escúchame, tuve un caso igual hace nada, 15 días, y lo máximo que me dieron fue 120. ¿Entienden cómo es generar esta sintonía comunicacional? Tengo en cuenta el mismo objetivo,
solo que utilizo unas herramientas para tratar de abordarlo y llegar, y en las otras empiezo a confrontar. ¿Está mal confrontar? No, porque puedo tener un objetivo también con esa confrontación. El tema es cuando confronto por la confrontación misma, o porque no tengo las herramientas como para poder... ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que ir midiendo y ver cuáles son las herramientas que vamos utilizando. ¿Mm? Saber preguntar también, además de escuchar, saber preguntar es Fundamental. importante. Y eso Fundamental. primero nace de la escucha. Lo que decías vos también, que lo usan mucho los psicólogos, el tema de repreguntarle al otro, eso que vos me quisiste decir, es esto. Y Para mí sí, es súper importante. y sí. Y también indagar un poco en las... A ver, yo he tenido el ejercicio de la profesión por el mundo inmobiliario, y generalmente la gente viene con muchas malas experiencias. Una resistencia muy fuerte de haber pasado una experiencia muy mala en inmobiliaria, entonces ya no quiero hablar. No, pero si querés contarme, ¿qué ha sucedido? No, si la verdad es que a mí hace 2 años me... Está. Hay que volver a construir sobre Totalmente. una base de miedo muy grande. Totalmente, totalmente. Bueno, nos pasa todo el tiempo, digamos, a nosotros también en cualquier orden como abogadas y abogados, ¿no? Miren, nosotros con otra de las cuestiones, todo eso que vos decís claramente, el saber preguntar y el preguntar desde un lugar despojado, sin tener en cuenta nuestros valores, siendo empáticos, esto, la reafirmación personal, digo, o sea, a ver, yo te voy a brindar esto de que se sientan seguros de lo que les estoy diciendo. Yo te voy a brindar todo esto, la decisión va a ser tuya, yo no voy a decidir por vos, o sea, lo que me vas a afirmar te lo voy a explicar antes, y se lo explico en lenguaje claro, digo, no es un eslogan, lenguaje claro, lenguaje sencillo, la gente tiene que entender lo que nosotros le estamos diciendo, y en general nosotros hablamos términos técnicos. Pero bueno, todo eso hace que realmente podamos situarnos en un marco de negociación mejor. Primero con, bueno, el objetivo acá, primero con nuestros clientes y después con la otra parte. La confianza es elemental. Esto les quería decir cuando escuchaba lo que vos decías. Es muy importante trabajar poniendo el acento en el futuro. Y para eso tenemos que reconocer el pasado, que puede ser con nosotros, bueno, si es con nosotros ya se fue, ni siquiera va a volver a nosotros, pero en las malas experiencias que puede haber tenido. Y es esto, plantearle, mira, yo entiendo, punto número 1, entiendo lo que me estás diciendo, entiendo lo que te pasó, entiendo la mala experiencia que tuviste. Y eso no tiene como, digamos, correlato, yo soy diferente. Si no, le decimos, yo entiendo todo lo que vos me estás planteando y la experiencia que vos me estás diciendo que tuviste con tal o cual profesional. Y la verdad, como en la vida, hay buenas y malas personas, buenos y malos abogados, buenos y malos médicos, y entramos. Yo te voy a contar cómo trabajo yo. Y después vas a ser vos la que vas a decidir o el que vas a decidir. Listo, eso ya, truc a la gente, automáticamente le estamos devolviendo esto que denominamos reafirmación personal. Yo no decido por vos, yo no te digo qué tenés que hacer, pero eso requiere un cambio absolutamente de paradigma. Porque en la facultad, cuando nos formamos, nos dijeron que tenemos la solución para todo, que le tenemos que decir a la gente lo que tiene que hacer, y todos estos métodos son autocompositivos, o sea, son las personas las que pueden y deben decidir. Yo siempre digo lo mismo. A ver, nosotros no somos los dueños de los conflictos de la gente. Nosotros somos los intermediarios para. Digo, es un cambio de paradigma. Y esto me ha llevado a discusiones y discusiones con amigos y amigas. Digo, no, vos estás equivocada, la gente tiene que venir, firmar. La gente lee antes de firmar y me pregunta antes de firmar. Digo, a ver, el construir esta confianza, digamos, es un proceso largo, pero les puedo asegurar que a la larga da resultado. O sea, y no solo da resultado por este caso puntual. Esa persona que confió en mí, que le fui clara, que le expliqué todo antes de que firme, que me pudo preguntar las dudas y se las evacué, que no hice lo que quería él o ella que haga,
esa persona vuelve una y otra vez, y así vamos generando nuestra clientela. Vos tenés Es la clientes de fo- muchos años. Yo, en realidad, bueno, siempre cuento mi historia, o sea, yo soy la primera generación de profesionales en mi familia, con lo cual no tenía a nadie, y imagínense, abogados mucho menos. Y soy del interior de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, acá en La Plata, vine a estudiar, 1 año y medio antes de recibirme, dije, ¿qué hago? Más vale que empiece a hacer el circuito porque tengo que buscar algo para poder desarrollarme. Y empecé a trabajar en un estudio que en principio era secretaria, después era abogada participada, después me decían, bueno, lo laboral a mí no me gusta, te lo voy a delegar todo, genial, que venga lo laboral. Y así arranqué, y en verdad mis clientes son del boca en boca, pero no ahora que soy presidenta del Colegio de Abogados, toda la vida fue así, digamos, o sea, y viniendo de donde vengo. Y para mí ese es lo más gratificante que tengo en mi ejercicio profesional, Sí, claro. porque digo, la confianza es fundamental, y la confianza se construye, también se destruye. O sea, tenemos un acto, Lógico. o sea, lo destruimos rápidamente. Entonces, también requiere esto de el poder pensar, el conocer nuestros propios, acá me estoy yendo de negociación, ¿no? Pero el conocer nuestros propios límites, límites que pueden ser por la materia, límites que pueden ser temporales, límites, digo, eso es fundamental. Miren, nosotros tenemos en el estudio, y les voy a contar el inicio, que no tiene que ver con negociación, pero lo tienen que saber. Tenemos un cliente de hace mucho tiempo que en realidad vino la primera vez por un tema laboral. Después trajo uno previsional, después trajo otra cosa, trajo otra cosa, trajo otra cosa. Un día viene y me dice, Doc, porque me dice así, Doc, quiero que me inicie la acción, y me tira la ley. Yo le dije, genial, Gerardo se llama. Le dije, genial, Gerardo, ¿sabe qué? Déjemelo ver, déjemelo estudiar, y en unos días volvemos a hablar. Se fue, Federico estaba, no me va a dejar mentir, me fui corriendo y dije, che, mira, Gerardo quiere esto, a ver, vamos a ponerlo a estudiar. Bueno, y así arrancamos. Entonces, inconstitucional era la ley. Y sí, la verdad que tiene razón. Bueno, empecemos a buscar a ver qué jurisprudencia hay, y empecemos a buscar a ver qué doctrina hay. Y arrancamos con el juicio en constitucionalidad de Gerardo, con una medida, obviamente, recontraestudiado, recontrafundado, que eso es lo que no debemos perder nunca. Nunca, nunca, nunca. Además, la sociedad es dinámica, el derecho es dinámico, consecuentemente, nuestro ejercicio profesional tiene que ir evolucionando. Es inevitable. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a plantear una medida cautelar, acá remete, listo, para pedir la suspensión de la ley más allá de la inconstitucionalidad. Salió bien el Gerardo trajo a Pepito trajo a Juancito, 60 en un momento. Dijimos, bueno, todo bien. Llegamos a 60, ¿y qué nos pasó después? Después nos llamaban y nos decían, yo no Quiero tengo... lo de Gerardo. No, pero pará, quiero a Gerardo a cualquier precio, a cualquier costo. No cumple con todos O sea, los requisitos. no tengo los requisitos que sé que Gerardo o Julanito, Menganito tenía, pero bueno, vos los iniciás. No, ¿sabe que no? No lo inició. Y ahora, en realidad, hoy seguimos recibiendo, pero iniciamos solo los recomendados. Los recomendados, siempre y cuando ellos ya tienen cuáles son los requisitos que necesitamos, tengan estos requisitos, sino que ni me vengan a ver. Digo, ¿pero por qué? Porque si no entramos en un circuito, Sí, claro. y eso, digo, a ver, uno puede pensar que es pérdida de trabajo, pero es credibilidad, es confianza, no todo da lo mismo, y capaz que no tenían todos los papelitos, no porque no los tuvieran, sino porque no los querían buscar, porque no los querían traer, porque se jubilaron hace 800 años. Bueno, a ver, sus compañeros lo trajeron, fueron, lo solicitaron recursos humanos, digo, y también el ejercicio profesional tiene que ver con eso. Y la verdad, digo, esa es una manera de ejercer, y yo lo ejercí siempre igual, y vuelvo, siempre viví y vivo el ejercicio profesional. Digo, eso tiene que ser de ese modo para mí, pero bueno. Entonces, para seguir un poco con esto, ¿qué hora es? No tengo ni idea. 7:30. Bueno. Pueden preguntarme si quieren. Lo que pasa es que menos mal que me traje las placas, y me voy, es imposible. Bueno, esto ya se los dije, esto de tratar de establecer la relación, que es acá, digamos, en la teoría es tratando de crear valor,
obviamente al mismo tiempo evitando que se explote, que se utilice, que se aprovechen de los intereses y de nuestro cliente, ¿no? Pero es eso, la forma es teniendo en cuenta al otro, básicamente, teniendo en cuenta qué es lo que el otro puede necesitar, y ahí es donde vamos a empezar a encontrar intereses que son comunes, que son compatibles, otros que son incompatibles, y sobre esa base se va a ir generando todo este proceso de negociación. Me quiero apurar un poquito porque, bueno, me fui por las ramas, ¿no? La actitud tiene que ser siempre proactiva, tiene que ser siempre optimista y tiene que ser realista. Que es, o sea, esto que yo les estoy diciendo resume un poco todo lo que acabo de contarles, digamos. Si nosotros, que vienen y nos contratan, o por lo menos intentan contratarnos, lo que hacemos es decirle, y ojo que tenemos colegas que hacen eso, profundizan lo negativo, pero le decimos a la persona que viene, y no, mira, esto es tremendo, y no. Sí. ¿Cómo se va esa persona? Igual el esto es tremendo, después termina, yo te lo puedo resolver. Sí, y va de la mano con el presupuesto también. Claro. Como es tan tremendo. Sí. Su interés y la empatía no está, la empatía es algo relativamente, no lo vamos a decir. Me parece que todas las profesiones tienen que volver a humanizarse, está todo muy deshumanizado. Totalmente de acuerdo. No importa lo que probamos, nos matamos y el cliente queda limitado en el piso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se está cambiando igual. Sí, por eso vos viste que hablo todo el tiempo que estamos en un proceso de transformación. Y yo, la verdad, soy una optimista en toda mi vida. Perico, que ya todos lo conocen, un día, hace muchos años, debe ser como 15, ¿no? Eras re chiquito, me dijo, ¿podés dejar de ser tan optimista? Así, imagínense. Pero la verdad es que, a ver, para poder dedicarnos a estas cosas y poder pensar de este modo, tenemos que ser optimistas. Digo, si nosotros vamos a generarle mayor... A ver, es esto, o sea, a ver, en esto que vos planteás, el tema de veo solamente mis intereses, y veo solamente mis intereses, digo, ¿va unido al presupuesto que le haga? Sí, tal vez inicialmente sí, pero ¿qué pasa con esto después? Primero, ¿qué le genera a esa persona? ¿Cómo se fue esa persona de acá? ¿Qué pasó con esa persona y la relación con el otro, digamos? Que siempre vuelvo, nosotros trabajamos con conflictos interpersonales. Digo, y realmente, ¿cuánto lo puedo sostener esto? ¿Lo puedo sostener durante todo un proceso de que realmente lo que le ocurre es terrible? Nunca fue sostenible, y en esta época menos, donde abogados abundamos, tenemos medios para poder informarnos muchísimos. Yo la verdad nunca encontré mejor herramienta que la verdad. Y la verdad incluye también mis intereses. Digo, porque nosotros no necesitamos agudizar lo negativo, si realmente le decimos, mira, esto es lo que yo veo, creo que puede ir por acá, creo que puede ir por acá, creo que puede ir por acá, y cuando dice, bueno, y tenemos que arreglar esto. ¿Cómo arreglamos esto? Y también le decimos cómo arreglamos esto, pero para eso nos tenemos que empoderar nosotros primero. Porque si nosotros decimos, no, bueno, no importa, después hablamos, que ojo que yo lo decía, lo decía. Entonces digo, ahí ya tenemos un problema con nosotros mismos primero. Entonces digo, para poder ingresar en este proceso que estamos hablando de negociación, hay que tener una actitud proactiva. Si nosotros estamos así, esperando que el otro, y difícilmente podamos avanzar. Optimista y realista. Digo, y realista, no necesitamos ser realista duramente, de la forma que les dije. De la forma que les dije, les di 2 ejemplos. Yo siempre doy 2 ejemplos porque es una forma clara que tenemos y que a veces la usamos. No quiere decir que esté mal, pero tenemos que saber para qué. Nosotros nunca tenemos que perder el objetivo que tenemos con el método que elijamos. No importa cuál. Tenemos que tener en claro cuál es el objetivo. A veces iniciamos un proceso para poder negociar mejor. Muchas veces lo hacemos. Y si tenemos en claro eso, después tenemos que tratar de alguna manera de poder generar las condiciones para que se dé la negociación. Porque si no, seguimos en un proceso adversarial eternamente, aunque nos llamen una audiencia de conciliación, que lo único que hace en un caso como eso es fijar posiciones más rígidas, claramente. Y bueno, esto de la sintonía, a ver,
acá está. La sintonía y el acompasamiento. La sintonía es esto que yo les decía, ¿no? Tratar de establecer este lazo humano con la otra parte, comprendiendo a la otra parte también. Y eso no nos hace débiles. Eso no nos hace débiles, porque en realidad la utilización del lenguaje es comprendo lo que estás planteando. Jamás usemos un pero, nunca usemos un pero, porque cuando nosotros decimos comprendo lo que estás planteando, pero ya está, echamos por tierra, vos lo reaprendiste, no, ya echamos por tierra todo lo anterior. O sea, me está diciendo que me entiende, pero no le importa nada. Entonces, comprendo lo que estás planteando, el punto de vista de mi cliente es un poco diferente, y ahí empezamos a amalgamar. ¿Por qué es esto? Miren, no hay, porque la otra vez lo googleé y vive, pero yo una vez me capacité hace muchísimos años, ahí cuando empezaba, que me encantaba, hacía todo, y ahora hago lo que puedo, un negociador excelente, se llama Robert Benjamin, es americano, si pueden googleenlo, es excelente, y él en realidad lo que hacía era, planteaba la negociación como un baile, donde nos necesitamos claramente para poder generar los movimientos y bueno, y después obtener este producto final que se va construyendo con mi realidad, con la realidad de mi cliente, con la realidad, digo, en el caso que haya dos, y bueno, ni hablar si tenemos negociaciones colectivas, ¿no? Pero eso es, primero entrar en sintonía y generar ese lazo humano que el otro me importa, que para mí es importante lo que el otro está diciendo, que no es que yo vengo con esta postura y es esto, o puedo ser un poquito más, un poquito menos, y se acabó. No, también tengo que tener en cuenta lo que el otro necesita. Después vemos a ver cómo hacemos para buscar los intereses que son compatibles. Pero es acompasando, no confrontando, sino acompasando al otro. Y acá tenemos dos tipos de negociación, que yo les decía hace un rato cuando arrancamos con la negociación, que generalmente consideramos que negociación es repartir. Y acá hay un ejemplo que tal vez lo sepan porque se ha dado en varias capacitaciones de distintos tipos. Si alguien lo sabe, no lo diga, se ríe. Lo voy a decir el ejemplo igual. Hay dos chicos que se están peleando por una naranja. La mamá, lo saben, ¿no? ¿Todos lo saben? No lo digo, doy otro ejemplo, ¿no? Bueno, la mamá está ocupada y los escucha, que se pelean y se pelean y se pelean, está harta de que se peleen. ¿Qué harían ustedes? Hay una sola naranja en toda la casa, y ellos se pelean por la única naranja que hay. ¿Qué es lo que hacemos? Eso es repartir. Único objeto, lo repartimos del modo que yo considero que es el que debe ser. Listo, supuestamente lo que hice es satisfacer los intereses y las necesidades de ambos, y se acabó el problema. No preguntamos para qué. La madre... Los dos quieren la misma cantidad de la naranja. Claro, bueno, sí. La misma cantidad es la mitad. O sea, la mitad, listo, uno para uno, uno para otro. Y los chicos se siguen peleando, y se siguen peleando, y se siguen peleando. Y la madre dice, no entiendo nada, ¿qué les pasa ahora? No, porque yo... Pero, a ver, les di la mitad a cada uno. No sé, es la única naranja que hay, no puedes seguir llorando por esto. Bueno, no, porque yo no quería eso. ¿Cómo que no querías eso? No, dice, y es más, el ejemplo es sexista porque lo plantea en una mujer y en un varón, y dice, sí, y dice, la nena, dice, no, porque yo con la cáscara quería hacer una torta. Y el nene dice, y yo con la pulpa me la quería comer. Conclusión, si hubiesen preguntado para qué, y eso es tratar de indagar cuáles son los intereses que las personas tienen o tenemos, claramente los dos podrían haber tenido satisfechos sus intereses
Se los hubiera escuchado. Si se los hubiera escuchado, si se hubiera preguntado. Y los dos, como denominamos nosotros en negociación, hubiesen ganado. Esa es una negociación de tipo integradora, donde lo que hacemos es tratar, nosotros denominamos de crear valor, pero en verdad tiene que ver pura y exclusivamente con las herramientas comunicacionales, de tratar de informarnos, de ver en lo que decía Mercedes hoy, yendo, digamos, a otros ejemplos, es para qué lo necesita. Digo, esa es la forma. Eso es integrar valor, eso es agregar, eso es tener en cuenta a la persona, para qué, por qué, a qué responde, qué necesidad puedes cubrir. Tal vez esa necesidad se puede suplir, digamos, con otra cuestión, digo. En cambio, una negociación de tipo distributiva es una negociación que denominamos negociación de suma cero. El único objeto que tenemos, lo partimos. Eso es lo que pasó con el ejemplo de la naranja. Hay un tercer modelo de negociación, que es la negociación que para mí no es un modelo, pero yo se los debo decir, y de hecho ni lo pongo acá, que, a ver, ¿cuánto me falta? Genial, una sola. Que es la negociación, la pueden encontrar en algunos libros, que se denomina de tipo situacional. Y cuando se denomina una negociación situacional es cuando para determinada situación aplico la negociación integradora o colaborativa, y para otra situación aplico una negociación de tipo distributiva. Para mí, en realidad, los modelos son dos, que lo vamos a aplicar no solo de acuerdo a cada conflicto, sino también en la oportunidad que nos encontremos. ¿Por qué? Porque claramente con todo lo que venimos hablando, yo me enrolo en la negociación de tipo colaborativa o integrativa, pero también en algún momento tenemos que aplicar criterios distributivos, que no lo vamos a hacer sobre la base de lo inicial, de las posiciones, sino que lo vamos a hacer después que hemos recogido toda la información y hemos detectado cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de las partes, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de los abogados. O sea, siempre que hayamos hecho todo este proceso de generar este lazo, de entrar en sintonía, de poder acompasar, el acompasar es tener en cuenta al otro, tener en cuenta sus necesidades. Una vez que hagamos eso, podemos aplicar criterios distributivos, porque, bueno, a ver, todo esto ya lo tenemos claro, pero tenemos la única casa para distribuir, y ella se la quiere quedar, y él la quiere vender, o no, o los dos se la quieren quedar, bueno, y ahí probablemente tengamos que aplicar un criterio distributivo. Digo, en una empresa pasa lo mismo. Entonces, digo, para mí lo que existen son dos modelos, integrativo, distributivo puro, y después el situacional es ver cuándo es conveniente aplicar un modelo de negociación y cuándo es conveniente aplicar otro modelo de negociación. Esto ya más o menos se lo fui diciendo todo, pero hay algunas cositas que quiero profundizar. La escuela de Harvard nos plantea, primero, como les decía, concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Las posiciones es lo que las personas generalmente dicen, quiero tal cosa. ¿Es lo que quieren? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Ampliar las opciones antes de decidir, o sea, nosotros hacemos, digo, esto de la mejor alternativa, la peor alternativa, analizar qué es lo que pasaría si no se llega a un acuerdo acá, digo, y ahí entran en juego un montón de variables, un montón de criterios. Digo, por ejemplo, no, bueno, mira, yo si realmente no obtengo tanto, este es mi valor de reserva, listo, me voy al proceso judicial. Y hay otras cosas que entran en juego. Fenómeno, te vas al proceso judicial. ¿Cuánto crees que vas a demorar para obtener lo que realmente necesitas? Pregunta, digo, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar. ¿Cuánto crees en cuánto crees que se puede actualizar lo que hoy obtendrías, o lo que obtendrías dentro de este proceso? Y capaz que la gente se cree, Provincia de Buenos Aires, tasa pasiva, tasa BIM digital, digo, o sea, a ver. Y también es nuestra obligación hacer todo este trabajo. Con los trabajadores sucede mucho eso, Sí, que por ahí tienen claro. una aspiración que quizá en algún momento era cumplible y hoy ya.
Claro, Casi no. tal cual. Y sí, es así. Y ahí es donde tenemos que utilizar esto justamente. Para poder ampliar las opciones tenemos que utilizar los estándares independientes, lo que nosotros denominamos criterios objetivos o valores de referencia, como les decía hace un rato. ¿Cuánto está tabulado el punto de incapacidad? Por ejemplo, ese es un criterio objetivo. ¿Qué dice la jurisprudencia mayoritaria en el Departamento Judicial de La Plata, en el de Cava, todos esos son criterios objetivos. Y eso, que no lo puse acá, pero es trabajar separando la persona del problema. O sea, tenemos un problema que tenemos que abordar, entonces al utilizar todas estas herramientas comunicacionales y los criterios objetivos, despersonalizamos. Ya no es cuánto me vas a pagar vos, sino qué pasaría, cuál sería el valor que me determinaría alguien. ¿Sí? Bueno, elaborar su propio MAN, identificar el de los otros, eso es fundamental, y formular propuestas. Claramente, las propuestas que vayamos formulando, nosotros tenemos que tener una batería de propuestas, y analizando cuáles son los pros y cuáles son las contras de cada una de las propuestas. Y ahí es donde vamos a ir generando nuestra mejor alternativa, nuestra peor alternativa, nuestro valor de reserva, con toda esa integralidad, que va más allá de lo jurídico, donde por supuesto somos abogadas y abogadas, y abogados, y el enfoque siempre va a ser jurídico, pero tenemos que poder ampliar para poder negociar mejor. Bueno, acá hay un librito que ustedes lo leyeron, los que vieron conflicto lo leyeron, que es el de Fisher, Yo lo leí. ¿viste? Bueno, buenísimo, es bárbaro, es cabecera esto, es cabecera, con lo cual les puede venir muy, muy bien o retomar algunos o algunas. Bueno, y después podemos seguir ampliando, porque bueno, a mí me encanta y podría seguir y seguir, pero bueno, esta es una breve introducción de las, ¿cómo lo habían titulado? Técnicas de negociación. O sea, un pantallazo en realidad de negociación, y bueno, podemos ampliar cuando quieran, no tengo ningún problema. Estoy con el video ¿Alguien apagado. quiere hacer alguna ¿Cómo pregunta? hago, Karen? Así los puedo ver a los que están, que hay 12, y se mantuvieron, mira. Sí. ¿Tienen preguntas ahí, Diego, también? ¿En el chat? Hola, ¿cómo están? Qué suerte que nos vemos las caras, porque yo no los veía. No, si querés, voy a abrir el chat. Ah, hay varias cosas. No dije nada porque no escribieron nada. Ah, ok. Bueno, estamos abiertas a las preguntas que quieran realizar. Aportes también puede ser, ¿eh? No solo preguntas. Ahí. Acá. ¿Podría repetir el libro? Sí. Es el libro de, bueno, sí de acuerdo, de Fisher, Uri y Patton. Ese es uno. ¿Cuál leíste? ¿Es este o no? Ese leí. O el otro es cómo negociar sin ceder. Acá, reflexión. No, a mí me hace una reflexión y pasó una experiencia personal que tuve una conciliación por un tema de consumo. Ajá. Sí, por había visitado Vita Violeta y siempre voy esa persona que va y se informa a todos. Fui y A ver, espera que quiero ver. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿Escuchan bien? Estamos compartiendo una experiencia, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, Dale. Sí, sí. bien, y me pasó que siempre voy y yo soy la persona como muy estructurada, muy ordenada, entonces primero fui a la agencia, que no la voy a nombrar por las dudas, No, está bien. pero fui y pregunté cuánto tiempo va a demorar el trámite esto, cuánto el otro, cuánto, hasta para que yo tenga la camioneta, que yo me sacaba mis vacaciones para Hacer todo. disfrutarla, digamos. Claro. Igual no manejo, bueno, no tengo, pero bueno. Y me pasó que pasó el tiempo y pasaron 3 meses de, en teoría, el tiempo de entrega que me tenían que hacerla, y terminé yendo a una mediación, a una denuncia en defensa del consumidor, y es lo que decís vos. Perdona, sí. Si yo venía, pero pensé que era la feria. Bueno, quédate, estamos súmate. compartiendo preguntas. Que tengo acá la feria. Sí. Bueno, no te preocupes. Bueno, en realidad mi reflexión tenía que ver con eso, que yo no buscaba un resarcimiento económico, no lo necesitaba, no iba por eso, era por el enojo que yo tenía, que yo había hecho todo bien, porque
trato de en la vida hacer las cosas bien. Entonces yo les mostraba, yo fui, pregunté, me asesoré, les consulté y salió todo al revés. Entonces estoy acá, fui a esa audiencia de conciliación, la verdad que había tirado un número que no era lo que yo verdaderamente quería, lo que yo quería nada más. Eso pasa un escuchar de montón. la empresa unas disculpas, que es lo que decimos, ¿no? Que es lo humano, es lo que no busca, Obvio. más que algo económico. A mí lo económico no me cambiaba la vida, literalmente. Entonces, es como a modo de reflexión de que a veces se olvidan de esa parte humana, que parece que uno fuera un robot. Yo era un numerito Sí, la camioneta. Claro. Y no pasa por eso, porque pasa que yo dediqué mi tiempo, me tomé mi tiempo para ir a preguntar, bueno, ¿cuándo tengo que cancelar? ¿Cuándo me la entregan? Sí, hiciste ¿Cuándo todo el me la- caminito. Claro. Nada más, ¿no? Bueno, justamente trajiste un tema que a mí me interesa muchísimo y de hecho me ocupo muchísimo. Yo soy conciliadora de Consumo en Nación y ahora hemos generado en el ámbito del Colegio de la Abogacía una instancia que es voluntaria, que se denomina COREC. Bueno, el COREC, digamos acá, el procedimiento es similar al COPREC de Nación, que obviamente el COPREC, que supongo que es donde vos lo iniciaste, ¿no? Bueno, y ahí también volvemos a la parte inicial, digo. Es el compromiso que los operadores y operadoras tengan y el tiempo que le destinen a trabajar. Porque, digo, todos trabajamos porque necesitamos vivir, pero también, digo, yo no concibo que se pueda realizar ninguna intervención que no sea pensando en el otro. Y es cierto que quienes vienen a las conciliaciones de consumo muchas veces lo hacen primero con instrucciones, segundo, también la situación de ellos es, tienen una conciliación detrás de otra cada media hora, y ahí quienes estamos a cargo de la conciliación tenemos que contemplar todos esos intereses. Porque en verdad los abogados, que en general son jóvenes, Sí, no sabía nada de la claro, tal cual. Hicimos una, Una segunda. Puso una segunda audiencia, ¿viste? Y nada, o sea. Yo lo que, y ahí es muy importante cómo el operador lo trabaje, Claro. porque en verdad vienen con instrucciones así muy claras, y lo que te dicen es, sí, bueno, mi mandante me dice tal cosa, y ahí digo, en mi caso, como operadora, en realidad lo que hay que hacer es, a ver, primero que ya conocemos a todas las abogadas, todos los abogados, porque vienen siempre los mismos, entonces ya también ellos saben cómo uno trabaja, y no sé, le dirá, bueno, a ver, Estefi, eso que vos estás planteando, claramente, son las instrucciones de tu mandante, listo. Eso, ¿saben qué? Cuando uno le dice eso a la persona que está viniendo, o sea, te entiendo todo lo que estás diciendo, te entiendo todo lo que estás diciendo. Ahora lo que está planteando fulanita tiene que ver, por lo que yo alcanzo a percibir, con esto de la falta de información que no tuviste, digo, y uno puede empezar a hacer los encuadres elípticos que tienen que ver propiamente con el derecho del consumidor y consumidora. Entonces digo, y a mí lo que me ha ocurrido es muchísimas veces, cuando lo que puedo visualizar es que el interés de la parte, si bien es económico, tiene que ver más que nada con esto de la bronca, el enojo que tengo por cómo me trataron. Y el trato digno está grande así, no solo en la ley, sino también en toda la normativa convencional internacional, y en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual digo, yo me puedo poner en esa y decirle, a ver, pero bueno, ustedes vulneraron la información, vulneraron el trato digno, no logró nada. Como conciliadora estoy hablando ahora, ¿no? En cambio, si uno lo que hace es percibir qué es lo que le está pasando a la persona y entender cuál es el rol que vienen a cumplir los representantes o las representantes, cuando logra esa compatibilización, ¿saben lo que pasa? El abogado o abogada que vino en representación de la empresa dice, yo te entiendo, y si estuviera en tu lugar, me pasaría lo mismo. Pero lamentablemente las instrucciones que tengo son estas. ¿Y saben qué? Si alguien te hubiese contestado eso, vos decís,
un ser humano que me entiende, Claro, ¿no? tal cual. Digo, Sí, muchas veces pasa eso, pero vuelvo. Formación, aplicación de herramientas comunicacionales, digo, por eso que la conciliación así no me sirve. Digo, a mí no me sirve en el, digo, o sea, igual celebro, antes de que sea yo y mi investidura, obvio que celebro que apliquen, pero tienen que estar formados. Es inevitable, digo, porque son tan operadores como los conciliadores, conciliadoras, Obvio. mediadores, mediadoras. Es así. Bueno. Sí. Un mal papel de lo que se hizo en el banco. Claro. Ah. Los bancos te tratan re mal. Las tarjetas de crédito también. Yo banco. Yo banco por la inclusión. Simplemente. Que era nada. Claro. Nada, claro. Ese cambio. Porque el mail que yo respondía, Casa Matriz, que había escuchado a esta persona, que tenía una propuesta para hacer, que era distinta a la que me había dado, pero que podía darse la posibilidad, porque, a ver, tener tan más material que era pagar una deuda. Obvio. Claro. Que no era que había querido dejar de pagar una deuda porque no tenía ganas, sino Fundamental. que ¿Cómo podía comunicar? Ah, Fundamental. mandar a los de arriba. Sí, tal cual. Y que ellos también me han aceptado propuestas. Totalmente. Claro. No digo una cantidad, pero sí he ido ahora modificando y cambiando. Pero una de las pacientes que cuando quisieron empezar me costaba muchísimo. Y sí. Primero porque no estaba convencida de lo que ya me iban dando como Claro, objetivo. claro. Claro. Bueno, pero ves, vos le pusiste tu impronta. Y sí. Sí, te va ejercitando, obvio. Teníamos del otro lado también Sí. bastante Sí, complicada. tal cual. Claro. El otro día tuve una de Coprec que quería ver cómo funcionaba, tenía un caso mío y mandé el reclamo y lo usé. Y cuando entro a la audiencia, que estaba la conciliadora y la apoderada era una aerolínea, y le digo, hola, bueno, muchas gracias por venir, y me miran como diciendo, nunca nadie agradece todo esto. ¿Viste? Hola, ¿cómo están? Y se quedaron como Bueno, pero impactadas, eso es pero entrar en era así. sintonía, eso es Exacto. cambiar el paradigma, ¿entendés? Exacto. Que no siempre depende del otro, muchas veces depende con una intervención tuya. A ver, ¿cómo comunicamos es fundamental? ¿Cómo contestamos un WhatsApp? ¿Cómo armamos un mail? Digo, es fundamental, fundamental. Eso es entrar en sintonía con el otro. En este caso que le dije, la nueva abogada, ¿cómo? Obvio. Ah, Pero sí, todo el nota. tiempo. Yo lo hago todo el tiempo. Son 4 abogados. Les digo que los 4 son hermanos. Sí, caos. Detrás de eso hay un problema familiar no personal. Lógico. Que no tiene que ver cómo se reparten los bienes. Claramente. Tal cual. Lo que hice para contestarle a cada una de las empoderadas era justamente pensarlo y utilizar la palabra relación. Obvio. Al final, que una de ellas me contestó, qué paciencia que tenés. Vos fíjate Es lo que hay que tener. lo he logrado. Se dio cuenta. Y obvio, es lo que hay que tener. Sí. Y más aún, sí, sin duda. Sí, claro. Información acá, se genera como un mail donde Sí, el chat en cadena. Sí. El mail en cadena. que me entregaron, y entonces se dio cuenta, que me encantó a mí eso, la conciliadora, de que había alguna predisposición de terapia, que en realidad Estamos entrenados para eso. Si no lo aplicamos es porque. los mails no están como sigo esperando, todo lo que decís. No, yo estoy buscando el conflicto, no estoy buscando de no ponerme de acuerdo. Entonces se me hizo ver la conciliadora en una de las respuestas, yo creo que se guardó eso, porque para mí era rico, para mí era muy rico ir a eso. Qué lindo lo que esa decís. audiencia. Y yo se lo agradecía a ella, además siempre entraba como puntual y la chica venía tarde, entonces me ponía a hablar con la... Bueno, pero la chica venía tarde. ¿Por qué venía tarde la chica? Vos lo podés Porque venía de tomar otra. tal vez como una falta de respeto, claro. Sí, sí, sí. Estaba estudiando y que... Estudiando no, pero realmente tienen una detrás de otra. Pero se tienen que sentir legitimados, porque en general también lo que pasa, digo, cuando sos abogado de empresa, banco o aerolínea o lo que fuere, ahora, por ejemplo, lo que estamos teniendo es muchísimo el tema de
impagos los planes de ahorro. No sé. Tremendo, Entonces, Bueno, yo imagínate que cambios que quedaban 10 cuotas, las hemos cancelado de una, porque yo sé algo que no quiero ver, tengo que acordar bien, y hacer pena ni nada. Entonces no había nada que pudieran reclamarme, ¿viste? Entonces, no, sí la tengo ahí. sí, bueno, pero a ver, la comunicación es la clave. La comunicación es la clave. Para adentro, digo, con el otro, en las relaciones interpersonales en general. Y ¿saben qué? El poder parar, porque podemos tener años de experiencia, mal días tenemos todos, problemas tenemos todos, y el tema es que a veces tenemos formas inadecuadas de comunicarnos, y eso nos afecta en la vida personal, pero también en la profesional. Digo, el pensar, a ver, ¿cómo hago para tratar de generar esa sintonía? Es fundamental, siempre y cuando queramos negociar. La verdad que con el proceso adversarial, yo creo que no gana nadie hoy, nadie. Nadie. Para mí estoy muy convencida de eso, muy convencida, porque además, digo, o sea, nosotros como profesionales hoy tenemos, ayer me pasó una profesional que la base para regular honorarios era de 450.000 pesos, lo regularon 3.000. 3.000. Entonces digo, ese momento es la oportunidad para cambiar de paradigmas. Tenemos que poder formarnos en todas estas cuestiones y ser nosotros y nosotras mismas quienes manejamos nuestros honorarios. Digo, no tenemos que seguir esperando años de proceso, años los honorarios, para que otro decida por nosotros y nos evalúe. Digo, a ver, claramente, ¿cómo? Sí. Esa responsabilidad, como hablabas hoy, nosotros mismos también, como se lo trasladamos al cliente, mira, las opciones son estas y estas, vos sos responsable, somos también nosotros responsables de eso mismo. Totalmente. Y de no poner afuera en el juez, en el Estado, tenemos una visión muy paternalista, muy de que el Estado me provee, el juez me va a decir, y no, el valor primero sale de nosotros, y después el otro seguramente va a acompañar ese valor. Sí, por eso yo apuesto muchísimo a todas y todos ustedes. La actualización es de De news. La actualización de me parece genial, y la felicito. Obvio. Pero somos de los pocos profesionales que hacemos esto. Bueno, y más siendo mujeres. Estamos explicando nuestro trabajo, quien está regulando, es alguien que recibe cobro de sus. Primero que en general es alguien que no tiene experiencia de cómo se vive de este lado. Que debería ser. Punto, sí, estoy de acuerdo, plenamente. Antes tiene que hablar la calle. Plenamente. Que también hay una rivalidad entre el abogado que ejerce y los adentro. Ya ibas a la mesa ya. Hay que terminar con eso también. Me van a Y el momento que nos dicen abogados a nosotros, ellos no se sienten abogados. Claro, Los abogados son los que ejercen la profesión independiente. Es raro eso. Yo, como función, digamos, esto ya obviamente que fuera la negociación y todo, en realidad tengo como meta, obviamente, seguir defendiendo de todas las formas. Conmigo están muy enojados, a otros se les ha pasado, pero bueno, la verdad que en mayo creo que fue, no, en abril, los exhorté a todos a que cumplan la ley. A todos, les mandé nota, a todos, en todos, justicia de paz, a todos, y bueno, tuve de todo tipo de rebotes. Eso obviamente lo tenemos que hacer, tenemos que acompañarnos nosotros mismos. A mí me acaban de regular como mediadora que digo, este fin de semana me tengo que sentar a hacer el recurso, digo, es así y eso lo tenemos que hacer, lo tenemos que pelear y la institución está para eso. Pero me parece también que es un momento para repensar nuestro ejercicio y qué le ofrecemos a la gente y consecuentemente cómo cobramos. Para mí es clave, digo. Yo hace muchos años que vengo bregando por todo esto, estoy muy convencida, pero además, porque estoy convencida que es un verdadero mecanismo de acceso a derechos de las personas. O sea, digo, ¿para qué estudiamos todo? ¿Cuál era nuestro ideal? Defender a la gente. Teníamos esos ideales, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Lo que un juez nos dice, esa es una forma. ¿Pero es la única forma? No, claramente tenemos un montón de otras formas y que en algunos casos pueden ser más beneficiosas. Yo
ese es el único aporte que vengo a dejar en esta tierra, digamos, pero no, estoy convencida, hasta el final de mis días voy a seguir luchando por esto, porque realmente creo que es así, realmente estoy muy convencida de eso. Pero bueno, tenemos que generar esa transformación. Yo la verdad que celebro, porque tenemos acá unos cuantos y cuantas que han estado ya más de 2 horas escuchando todo esto e interviniendo activamente y demás, y también está pasando virtualmente en el chat y agradeciendo, y la verdad la agradecida soy yo. Y los invito a seguir por este camino por el que consideren, pero convencidas, convencidos, comprometidos, comprometidas, y es esto, a construir el ejercicio profesional que nosotros consideramos que debemos tener hoy y hacia el futuro. Así que muchas gracias.